El pueblo de Dios celebraba 7 fiestas anuales, pero una de ellas era la fiesta de la Pascua, que nos recuerda, o que era para recordar, cuando el Señor libró al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Era la más importante de las fiestas, la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta estaba por celebrarse ya ahí en Jerusalén, después de que el Señor Jesucristo entró triunfante a la ciudad de Jerusalén. Ahí empezó la fiesta de la Pascua, donde inclusive el Señor les recomienda a sus discípulos que vayan a preguntar si ya estaba listo el lugar donde Él iba a celebrar la Pascua con ellos. Durante esta Pascua surgieron diferentes preguntas. Desde que Jesús entró allá a Jerusalén, los fariseos dijeron: ¿por qué dejas que esos niños estén alabándote? Y el Señor les dijo: ¿nunca leísteis que de la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza? Así que allí en el Salmo se estaba hablando de tal cosa, y Jesús estaba cumpliendo con ello todo lo que de Él decían las Escrituras. Así que celebraron la fiesta de la Pascua y surgieron varias preguntas, como esta que fue la primera. Y después, cuando el Señor Jesús echó a los mercaderes del templo, pues le preguntaron que con qué autoridad hacía eso. Y así fueron habiendo preguntas, según ellos, cada vez más difíciles para el Señor, pero Jesús siempre respondió con certeza cada una de ellas. Y una de tantas preguntas fue la que lanzaron los saduceos, que tenía que ver acerca de la resurrección. Y le plantearon el problema al Señor, planteando a su vez aquí el caso de aquella mujer que tuvo 7 esposos, siendo hermanos cada uno de ellos, porque así ordenaba la ley de Moisés, que si moría el mayor, el sucesor de sus hermanos se casara con ella para suscitar simiente a su esposa. Y presentan ellos este caso y dicen: tuvo 7 hermanos. Y luego ahí viene la pregunta: en el reino de los cielos, ¿de cuál de ellos va a ser esposa? Y entonces el Señor Jesús presenta unas palabras que nos sirven para reflexionar. El Señor Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el favor de Dios. Las Escrituras y el poder de Dios. Ahora nosotros vamos a sacarle provecho. Allá el Señor le está reprochando: erráis porque ignoráis las Escrituras. Ustedes y yo vamos a sacarle provecho y vamos a ver que erramos menos entre más conozcamos las Escrituras y el poder de Dios para llegar a ser útiles en las manos del Señor. Las Escrituras son toda una cátedra, hermanos, porque representa la historia de más de 2000 años, desde que se fundó la tierra hasta que entraron a Egipto y después salieron libertados por la gracia del Señor. Se tuvo esta Pascua. Y entonces el Señor nos habla de la importancia de leer la Biblia. Qué bueno que conozcamos desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra de Dios. Y por cierto que en esta época en que estamos en casa, pues es muy propio para estudiar más y más la palabra de Dios. Qué bueno que en lo que resta del tiempo de la cuarentena aprovechemos para estudiar la palabra de Dios, porque el Señor dice: si queréis tener éxito, conoce las Escrituras. Y hay una variación en la palabra del Señor. Tenemos desde el Pentateuco, que incluye el libro de Génesis, que habla de la creación, y luego la data de la ley por Moisés. Esos son los libros desde Génesis a Deuteronomio. Luego vienen los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, en fin. Todos ellos nos están dando una revelación progresiva de parte del Señor a la gente en aquel tiempo. Bueno, pues todo esto debiéramos conocerlo, y especialmente en lo que se refiere a la obra del Señor en la cruz, porque la Biblia está escrita para que conozcamos la voluntad de Dios, pero sobre todo para que conozcamos a Cristo, porque la Biblia apunta hacia Cristo Jesús. Los diferentes libros de la Biblia nos dan información. Luego tenemos los libros poéticos, que empieza con Job y que habla acerca del sufrimiento,
cómo reaccionar ante el sufrimiento de nuestra vida. Ahí lo aprendemos en el libro de Job. Entramos los libros poéticos, o de los libros poéticos al libro de los Salmos, donde aprendemos a adorar al Señor, a utilizar palabras que el hombre usa a su vez para hablar con Dios, porque el libro de los Salmos es el hombre hablando con Dios. Así que se nos enseña a hablar con Dios, a usar la terminología más apropiada. Luego tenemos el libro de Proverbios, que nos enseña a vivir bien nuestra vida cristiana. Si viviéramos de acuerdo, como dice Proverbios, viviríamos una vida perfecta. Luego tenemos Eclesiastés, que nos dice, cuidado con dedicar nuestro tiempo a cosas vanas. Dediquemos al Señor Jesús. El libro de Cantar de los Cantares, que es un libro muy precioso para los esposos. Y luego vienen los profetas. En fin, hermanos, estar viendo exactamente todo lo que el Señor fue presentando conforme avanzaba la historia. Y no solamente eso, sino que veamos cómo el Señor escribió cada uno de los libros de la Biblia, o usó al hombre para escribirlas. Usó primero las piedras, donde vendían los 10 mandamientos. Luego empezó a usar papiros y otros instrumentos para escribir la palabra de Dios. La palabra de Dios no estaba accesible al hombre, porque era muy difícil hacer un escrito de ellas. Así que casi siempre estaba nada más allá en el templo o en las sinagogas. Entonces no había acceso a la palabra del Señor. Incluso cuando hablaron los profetas tampoco lo había. Es más, cuando tenemos el Nuevo Testamento, donde se habla de Jesús, tampoco estaba escrito en un libro, sino en pergaminos. Y cuando hablamos acerca de la Biblia, pues podemos ver cómo fue posible que llegara toda la revelación de Dios en un libro como el que ahora tenemos, que se llama las Sagradas Escrituras. Y eso debemos conocerlo, porque la Biblia tuvo muchas dificultades, o la palabra de Dios, o la revelación de Dios tuvo muchas dificultades para que siguiera adelante. Hubo muchos enemigos que trataron de impedir que se hablara de la palabra de Dios. Sin embargo, Dios obró a través de la historia, e inclusive a través de gente que no tenía que ver nada con Dios, y sin embargo dieron la orden de que se escribiera la Septuaginta, en el tiempo en que Pompeyo, rey de Egipto, ordena que se escriba la Septuaginta, que es el canon sagrado que tenemos. Y después de esto ya se añadieron los libros del Nuevo Testamento. Pero todo eso tuvo muchas dificultades para que todos pudiéramos conocer la Biblia. Y todo eso es bueno conocer. Erráis ignorando las Escrituras, todo lo que ha costado y todo lo que enseña. Eso debemos conocerlo desde el principio hasta el fin, como alguien dijo, desde el en hasta el amén. Así que, hermanos, aprovechemos el tiempo para conocer más acerca de la Biblia, porque conforme conozcamos la palabra de Dios, erramos menos, declara la palabra del Señor. Así que dediquemos tiempo al conocimiento de la palabra del Señor, mientras tengamos oportunidad. Dice la palabra de Dios allá en el libro de los Salmos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, en la Biblia está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ese será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El estudio de la Biblia nos es muy provechoso, hermanos, y además es una orden del Señor. Y Pedro, allá en el capítulo primero de la segunda carta, dice: tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es provechoso leer la palabra de Dios, y el Señor le agrada cuando estamos estudiando acerca de Él. Escudriñemos pues la Biblia, conozcamos la Biblia en su totalidad, hermanos, en todo lo que nos presenta. Hay una gran variación de escritos, y qué diremos de todos aquellos hermosos que encontramos en el Nuevo Testamento, que hablan de la persona de Jesús desde su infancia hasta su ministerio de 3 años y medio. Conozcamos la palabra de Dios, porque erraremos menos
Pero también erraremos menos si conocemos el poder de Dios. Lo que Dios ha hecho a través de la historia, dice la Biblia, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él en un día emite palabra a otro día, y en una noche a la otra noche declara sabiduría, y no hay dicho ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y al cabo del mundo sus palabras. Pero qué hermoso que dice ahí, los cielos cuentan, platican de la gloria de Dios. Allá en la carta de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 al 20, dice así: manifiesta ira es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Por eso es que debemos conocer, hermanos, la historia de la creación y ver el poder de Dios a través de la creación. Él hizo todas las cosas y Él sostiene hasta la fecha todas las cosas. El sol no pierde su ruta, ni la luna, ni los astros, ni la tierra. Todo está controlado por el Señor, por su poder. Grande es el poder de Dios, y el poder de Dios se ve también en lo que Él hace en nuestra vida. Pablo dice con mucho orgullo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el poder de Dios, la creación de Dios, es ese poder que vemos a través de la creación, es lo que nos sostiene y nos permite o nos ayuda a no cometer errores en nuestra vida. Y además de eso, hermano, de conocer la palabra de Dios y saborear su poder, comprobar su poder, convencernos de su poder, esto nos hará personas útiles en sus manos. El Señor Jesús dice allá en Hechos: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, tendremos poder, hermanos, en nuestra predicación y en nuestro servicio al Señor. Vemos el poder que tenía Pablo, que tenía Pedro, que tenían los discípulos, que tenían diferentes seguidores de la Biblia. Sobre todo cuando no había nada escrito, Dios daba evidencias de que era una persona llamada por Dios cuando veían el poder que ellos tenían. Y su poder fue tal que hasta cuando pasaban por la sombra donde estaba Pedro, quedaban sanados. Ese es el poder de Dios. Ahora ve el poder de Dios a través de tu conversión, hermano. Él cambió tu vida y ahora piensas diferente. Y de aquí empieza una vida de servicio, porque dice la palabra de Dios que somos salvos por la fe, y eso no es de nosotros, porque eso no es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces de aquí en adelante se podrá ver el poder de Dios a través de nuestra vida, hermanos. Y es muy hermoso, muy satisfactorio ver el caso, por ejemplo, de un matrimonio que está por separarse. Va uno en el nombre del Señor y con su poder influye para que aquel matrimonio se consolide y sigan adelante en su vida cristiana. Experiencias muy bonitas que yo he tenido en mi ministerio. El Señor nos permite ser útiles para que las gentes resuelvan su problema, y a su vez también útiles para ganar almas para Cristo Jesús. El Señor Jesús declara: de cierto digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y mayores hará, porque yo voy al Padre. A lo largo de la historia hemos visto también a hombres que el Señor utiliza. Por ejemplo, Billy Graham, el gran predicador del siglo pasado, lograba reunir mucha gente y predicó a millones del poder del Señor, y miles de almas vinieron a los pies de Cristo desde entonces. Tendremos poder, hermanos. Y ustedes y yo conocemos las Sagradas Escrituras y el poder de Dios, y nos rendimos a Él,
Vamos a ser útiles en sus manos, porque para eso el Señor nos llamó. Así que, amados hermanos, conozcamos pues las Escrituras y el poder de Dios y transformémonos en gentes útiles a la sociedad y a la iglesia cristiana. Que Dios me bendiga, hermano.